¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El otro día me dijisteis que estaba triste comentando las noticias y no es así, simplemente me puse un poco serio porque creo que la naturaleza de los acontecimientos a los que estamos siendo testigos lo merece. Pero bueno, más allá de eso, no estoy ni triste, ni cansado, ni se me ve decaído, simplemente eso. Hay que guardar cierta seriedad ante los acontecimientos y ante las noticias de las que estamos siendo testigos. Hay un montón de reacciones que se han producido teniendo en cuenta lo que ha pasado con el fraudillo. Hay un montón de reacciones. Quiero empezar por esta de Albert Castillón, porque en su momento dijo lo que dijo, que vamos a escuchar ahora, y vamos a empezar a ser testigos de ciertas actitudes que van a ser mucho más contundentes de lo que en un principio habríamos podido esperar. Vamos a escuchar lo que dijo en su momento. Pero estamos en momentos críticos. Yo no quiero ser dramático y la información me llega de muchos lugares. Si se queda, y yo apuesto que se queda, no. Ojo que esto es importante, él ya vaticinó que se quedaba, por lo tanto, un punto de confianza hay que darle a este señor. No sé si directamente o se va para que luego lo vuelvan a pedir que venga, moción de confianza, llámenle como quieran. No, se queda, lo que pasa es que simplemente quería un poquito de atención. Quería mantener a todo un país en vilo y quería hacernos estar pendientes de él, de su figura, de lo que iba a decir, porque lo que necesita es eso, un poco de atención, simplemente eso. Si se queda definitivamente, prepárense jueces, van a por ustedes y nos preparamos los 4, 10 o 20 periodistas libres que aún quedan en España. Porque periodistas, youtubers, gente disidente, personas que simplemente opinen distinto. Estamos en ese vilo, estamos en esa cuerda floja. No sabemos muy bien a qué se va a atrever Pedro Sánchez, pero teniendo en cuenta que a lo que se ha atrevido ya, pues no sería muy descabellado que empezásemos a caer uno detrás de otro. Yo no me considero tan importante como para que se me tenga en cuenta, pero no miro por mí solamente, porque yo abogo y apoyo y defiendo la libertad de expresión. A todas estas personas que están en medios que podrían ser contrarios a la opinión o al relato de lo políticamente correcto, yo no sé muy bien qué es lo que les va a pasar. Pero bueno, aquí Albert tiene una idea bastante clara de ello. Que nos van a hacer la vida imposible, porque van a por nosotros y van a eliminarnos, van a callarnos. Prepárense, porque la batalla este sátrapa la quiere ganar como sea, y no por las urnas, como sea. Como sea, esas son unas palabras muy fuertes y que da mucho que pensar. Creo que tiene algo de razón en lo que dice y hay que estar muy atento a los próximos movimientos de Sánchez. Para empezar, ya tenemos los primeros coletazos de estas declaraciones. El juez del caso Koldo rechaza citar a Begoña Gómez como testigo por meras informaciones periodísticas. De esta noticia se han hecho eco otros medios y además dicen esos otros medios que son informaciones no contrastadas, es decir, que ya hacen alusión a que son bulos directamente o a que son informaciones periodísticas no periodísticas, valga la redundancia. Entonces, bueno, pues aquí Sánchez en sus declaraciones dijo que iba a ir contra los bulos, dijo que iba a actuar de una forma mucho más eficaz y a ser mucho más contundente si cabe contra todas aquellas noticias que fueran en contra del relato de lo que él creía o de lo que él cree que debe ser lo correcto. Y a la expensa de todo esto estamos los demás, pensando que si decimos algo simplemente que no cuadre con lo que él necesita escuchar, pues se nos va a poner la picota y se nos va a empezar a lanzar una serie de improperios o, por qué no, una serie de denuncias. Van a ir a por nosotros, eso es lo que decía Albert Castillón. Van a ir a por nosotros, sea como sea. La primera noticia es que ya no se cita a Begoña Gómez, porque está protegida por lo que sea. No se puede citar a una mujer que está en el centro de todo el meollo que se está señalando del caso Koldo y en el caso a todos estos tratos de favores, presuntamente hablando, evidentemente, pero no se puede citar. ¿Por qué? Pues porque es una mujer que al parecer no puede valerse por ella misma y tiene que estar bajo el ala del presidente del gobierno. Aun cuando el propio presidente del gobierno esta mañana dijera en sus declaraciones de he decidido seguir que no se podía relegar a una mujer a la esfera de sus funciones en casa, porque eso es machista. Entonces, claro, pues ahora hay que hacer todo lo posible para que Begoña Gómez
no vaya a declarar. Entre otras cosas porque las informaciones no están contrastadas, como dicen algunos medios. Siguiendo con esta línea de sucesos y expresiones a los que estamos siendo testigos después de las declaraciones del fraudillo, pues nos encontramos a Ignacio Ruiz Jarabo, de la cuenta de Capitán Bitcoin. Este hombre fue economista y también ocupó un alto cargo en el PP en su momento, y nos decía algo también relevante, muy en la línea de lo que decía anteriormente Albert Castillón. Y vamos a escucharlo porque también han sido unas declaraciones contundentes y unas declaraciones relevantes al respecto de lo que estamos viviendo en estos últimos días. Escúchenlo. Buenos y sanchistos días. Buenos y sanchistos días. Por lo menos empieza con un poco de humor el hombre, que es de agradecer en estos tiempos que corren. Aunque bueno, no sabemos si esto va a ser humor o va a ser considerado por la izquierda más recalcitrante como una forma de, no sé, de agravio súper importante que no se puede consentir ahora mismo. Por lo tanto, a lo mejor a este hombre, simplemente por decir buenos y sanchistas días, pues a lo mejor lo meten en la cárcel, vete tú a saber. Vamos a ver qué dice. La decisión adoptada por Pedro Sánchez era la previsible, pero eso sí, la exposición que ha realizado para comunicarla resulta significativamente alarmante. Yo me he sentido como un ciudadano de Corea del Norte que, escuchando al amado líder, le oye decir que él está dispuesto a seguir sacrificándose en favor del pueblo que le ama y que le sigue, ¿no? Pues estas declaraciones que acaba de hacer este hombre, eso de que se siente como un ciudadano de Corea del Norte, en cualquier otro momento de nuestra historia, nos podría haber parecido una tontería, una hipérbole, una exageración. Pero lo cierto es que, según estamos mirando los acontecimientos de los últimos días, nos damos cuenta de que probablemente se pueda decir eso sin miedo a equivocarnos, porque estamos viendo que da igual lo que haga, da igual lo que pensemos, da igual lo que protestemos y las informaciones que se saquen, que ellos van a seguir haciendo lo que sea para poder seguir manteniéndose en el poder. Y además lo hacen de forma victimista, es decir, diciendo que lo hacen para el pueblo, ¿sabes? Como sacrificándose por ellos, como dice este señor. Vamos a seguir escuchándole. Lo cierto y verdad es que, acabado este teatrillo al que nos ha regalado Pedro Sánchez, la sensación es que él ha arengado a las hordas que le siguen a que se conviertan en vigilantes de aquellos medios de comunicación que no son afines a su poder, al poder sanchista. Esto es lo que venimos diciendo, que todo lo que no cumpla el relato de lo políticamente correcto según Sánchez, pues va a estar bajo la mira. Y a la mínima que se le cruce el cable, pues aprieta el gatillo. Qué mal me parece que a todo esto se le esté llamando teatrillo. Ya saben ustedes que yo tengo un canal de YouTube que se llama El Teatro de Will, y para mí el teatro era una palabra hermosa, pero claro, teniendo en cuenta que ahora se está vinculando con todo esto, pues me parece fatal. Me parece fatal que el teatro y que el teatrillo se esté asimilando a cosas pésimas. Pero bueno, es lo que hay, tenemos que cargar con ello. Desde luego, con ello está claro que la libertad de expresión se ha convertido en el próximo objetivo a derribar por parte del presidente del gobierno. Malas noticias para la democracia y malas noticias para nuestras libertades. La libertad de expresión se ha convertido en el nuevo objetivo a derribar en el gobierno de Sánchez. Pues esta afirmación podrá ser una hipérbole, podrá ser una exageración, pero lo cierto es que muchos de los que estamos al otro lado de lo políticamente correcto, entre comillas, tenemos esa sensación, tenemos la sensación de que ahora poder expresar una opinión que difiera un poco de la narrativa gubernamental, pues es estar como en una zona sombría y lleno de fascismo y de ultraderechismo y de radicalismo que no se puede consentir. Y simplemente estamos opinando que no estamos de acuerdo con lo que se está diciendo. Simplemente estamos diciendo que por qué hay que proteger tanto a una mujer cuando realmente lo único que se le pide es que vaya a declarar. ¿Por qué hay que proteger tanto a una mujer? ¿Por qué no se puede hacer comentarios sobre Begoña Gómez? ¿Por qué no se puede ni siquiera mencionar y decir su nombre en motivos ya de censura? Pues eso es algo que tenemos que plantearnos. Corea del Norte quizás no, pero estamos ahí en algunos aspectos porque prácticamente no se puede decir nada. Y de no poder decir nada pasamos a tener que enfrentarnos a una serie de denuncias que minan nuestra capacidad para seguir adelante. Una de las repercusiones que ha tenido estas declaraciones del presidente pues viene siendo esta de Javier Negre. Dice: Sánchez no ha esperado ni un día para declararnos la guerra como adelantó en su discurso. 2 horas después de su intervención recibíamos una denuncia del PSOE donde nos piden $500.000 por esta razón.
apoyadnos. Y así están las cosas, señores. Resulta que tú montas un medio de información y de comunicación, pones todo en tu empeño, toda tu inquietud, toda tu vida y todo tu trabajo en ello, y a la mínima que te sales de lo políticamente correcto, pues resulta que te demandan, porque para ellos eres un ogro, para ellos eres una persona que inventa fake news, inventa bulos, que va en contra de la dignidad de las personas y que socava el honor y la honorabilidad de las personas que solo quieren defender la democracia en España. Todas estas cosas evidentemente son irónicas, con cierto tono de sarcasmo, pero lo cierto es que está ocurriendo de verdad, porque a la mínima que decimos que se sale de lo políticamente correcto, se nos coloca en una serie de mira ante la que tenemos que sentirnos pues bastante desmotivados o incluso muy amenazados, esa es la palabra. Nos sentimos amenazados por decir una cosa que es simplemente una opinión, pero que para otras personas son considerados agravios, bulos, fake news y todo este tipo de cosas que se inventa la izquierda para decir que no valen nada simplemente por no opinar como ellos. Porque para ellos la libertad de expresión pues se confunde con la libertad de difamación. Y siguiendo con esto que acabo de decir, me gustaría destacar un tuit de Daniel Lacalle que dice lo siguiente: confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática. Esto es sin duda una frase extraída del discurso de esta mañana de Pedro Sánchez, como esta otra. Si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de las reglas del Estado de Derecho. Pedro Sánchez, indignado selectivo. Pues sí, es un indignado selectivo porque se indigna cuando la libertad de expresión, según en la libertad de difamación, se proyecta contra personas del PSOE y concretamente contra personas de su entorno, pero no le pasa nada y tampoco se indigna cuando esa libertad de difamación se proyecta contra personas que son de derecha. Aquí tenemos un vídeo que es el que coloca y publica el propio Daniel Lacalle, en donde hay, y podemos ser testigos de varios ejemplos, en donde esas difamaciones se producen y se proyectan contra personas de derecha. Le voy a dar un poco, lo vamos a ser testigos de toda la ristra de comentarios que se han vertido de esta forma. Sean testigos, escuchen. Un repasito por la historia de la gran familia Díaz Ayuso, a ver qué se nos ha olvidado. O la empresa de su hermano. Sobre el novio de Ayuso. El padre, el hermano, la expareja, la madre, la pareja actual. Aquí Errejón no se deja ni uno. O sea, me gustaría a mí ver ahora a Errejón defender la causa de que no se puede decir ningún tipo de comentario que involucre a la familia de un político. Me gustaría verlo cuando él es que no se deja ninguno. Es que están todos cortados por el mismo patrón. El caso Ayuso. A su hermano Tomás. Si un señor, el que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid. De su familia, señora presidenta, su hermano. Isabel Díaz Ayuso, su familia, sus allegados. Por ser el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Su pareja. Sea la pareja de la presidenta. Su pareja. Su hermano. Exíjale la dimisión a la señora Ayuso. Entorno de Ayuso. En el entorno de Ayuso, 2 minutos y 27 segundos que dura este vídeo, y son 2 minutos y 27 segundos de extractos, seguramente incluso habrá más, pero son 2 minutos y 27 segundos de extractos en donde personas de izquierda están agraviando y poniendo en tela de juicio y en la cuerda floja a entornos familiares de un político, en este caso de Isabel Díaz Ayuso. Para ellos no existen líneas rojas, para ellos no existe difamación, es simplemente libertad de expresión. Para ellos no existe los bulos, para ellos solo existe la información contrastada. Y para ellos evidentemente no existe esa forma de despreciar la democracia y la honorabilidad de las personas, para ellos simplemente es una opinión. Pero claro, ¿qué se puede esperar de una persona que cambia de opinión tan constantemente como el fraudillo? Y en relación a esto de la libertad de expresión y a la libertad de difamación, incluso, ¿por qué no?, a las amenazas, me gustaría leerles el siguiente tuit. Es donde dice: un asesor del PSOE en Alicante amenaza a un periodista. Si hay una guerra civil, me lo pido. Todo esto viene porque Vito Quiles comentó esto en Twitter. Lo que hemos vivido algunos hoy en Ferraz es el anticipo de una guerra civil. Preparaos, vídeo a las 3. Esto es lo que decía Vito Quiles en Twitter. Y resulta que esta persona, que es el asesor del PSOE, lo que escribió fue esto que vemos aquí arriba. A ver si puedo ponerlo. Eso es. Bueno, pues que sepáis que si de verdad hay una guerra civil, este mierda es mío. Me lo pido. Pero esto es una libertad de opinión. Esto no es ni difamación. Esto no es ni una amenaza ni nada de nada, es simplemente una opinión, informar, hablar, charlar.
ponerse en la piel del otro y ver con alegría y entusiasmo cómo se genera la bondad en el pueblo español. Es decir, aquí un periodista como Vito Quiles está diciendo lo que ha vivido y da una opinión sobre su experiencia en Ferraz, y aquí este otro, que es un asesor del PSOE, le dice que si es de verdad que existe una guerra civil, entonces él se lo pide. Y además le llama mierda. Y esto, pues, para Pedro Sánchez deberá estar bien, porque es alguien de izquierdas contrariando a alguien de derechas, y contrariándolo de una forma muy vehemente y de una forma asquerosa, por decirlo así. Esta información la ha sacado de la cuenta de Capitán Bitcoin, que dice lo siguiente: José Aroca, asesor del PSOE, amenaza de muerte al periodista Vito Quiles. Bueno, pues que sepáis que si de verdad hay una guerra civil, a esta mierda me lo pido, es mío, ha asegurado en redes. ¿Debería tenerle miedo? No es que debería tenerle miedo o no debería tenerle miedo, es que debería avergonzarnos la forma en la que se va proyectando sobre la política y sobre los periodistas ese doble rasero al que nos tiene acostumbrado Pedro Sánchez. Y es que para los de la izquierda está todo bien y todo vale, y para los de la derecha, pues a la mínima que abren el piquito son fascistas y hay que eliminarlos del mapa, nunca mejor dicho. Y lo curioso de todo esto es que lo argumentan, que hacen vídeos para decir que esto está bien. Como por ejemplo tenemos aquí el vídeo de Óscar Puente, en donde vamos a poder escucharle diciendo que lo que ha pasado en España con las declaraciones de Pedro Sánchez es lo que tenía que pasar, porque así es como se defiende la democracia. Es decir, que puede existir un tipo amenazando de muerte a otro, a un periodista que simplemente está expresando una opinión, que pueda existir eso, para Óscar Puente es defender la democracia, y eso es lo que tenía que pasar en España desde hace mucho tiempo. Dura 1 minuto 25, vamos a escucharle porque no tiene desperdicio. Óscar Puente, ya saben, yo no puedo estar sin él. Escuchémosle. Quiero expresar mi satisfacción por la decisión del presidente del Gobierno de España. Con esa decisión hoy gana la democracia, gana la dignidad, gana la verdad, y pierden los bulos, la difamación y la mentira. Pierden los intentos de subvertir los resultados electorales por medios inaceptables. Pero qué bien habla este hombre, ¿no se dan cuenta de que es una persona realmente agradable y que su voz misma puede transportarnos hasta lugares increíbles y sorprendentes? Pero la lucha de la democracia no ha concluido. Si hemos llegado hasta aquí, ha sido por la acción de unos y por la omisión de otros. Por la acción de quienes no respetan las reglas del juego de la democracia y conciben el poder como parte de su patrimonio. Y por la omisión de los equidistantes, que han asistido impasibles frente a los insultos, descalificaciones, falsedades que se han vertido contra Pedro Sánchez desde que llegó al gobierno, o que incluso han equiparado al agresor con la víctima, a quien insulta con quien responde a los insultos, o a quien pretende someter a la democracia con quienes se declaran insumisos ante esas pretensiones. Es decir, que aquí Óscar Puente nos está diciendo que no solo es malo opinar distinto a lo que opina el presidente, sino que también es malo no decir que los que opinan distinto al presidente son malos. Es decir, si te mantienes en una posición equidistante o una posición en la que no quieres meterte en ningún berenjenal, también van a ir a por ti, porque ellos consideran que no apoyar al presidente, no solo apoyando su discurso, sino denostando el discurso de los demás, si no haces eso, también eres malo y también es tu culpa, así que también van a ir a por ti. Por lo tanto, señores, aquí tenemos ya la cuadratura del círculo. Solo puede existir algo que es rojo y sanchista. Si no, pues eres malo y tienes tú la culpa. Los otros, o los de la derecha, por ser de derechas, y los que quieren mantenerse al margen precisamente por no hacer nada. Aquí todo el mundo recibe lo suyo, y Óscar Puente nos lo explica. Este gobierno va a seguir, y va a seguir con más fuerza que nunca, no por nosotros, por una mayoría social que nos necesita, para mejorar sus vidas, su sanidad, sus servicios públicos, las pensiones, la dignidad de sus condiciones laborales. La mayoría social lo que necesita es que no les pongáis tantos impuestos, que les dejéis emprender, que les dejéis decidir en qué quieren ellos gastarse su dinero. ¿Por qué yo tengo que pagar el 50% de mi sueldo a un Estado que luego no me deja opinar? ¿Por qué tengo yo que financiar un Estado que luego pone trabas ante cualquier persona que quiera emprender? Pues oiga, a mí me parece eso que es una contradicción. Y no solo una contradicción, a mí me parece que es un insulto a la inteligencia y me parece incluso que es un impedimento al desarrollo personal y emocional de una persona. Ahora resulta que yo tengo que sentirme y que aceptar sentirme un esclavo simplemente porque tú dices que eso es lo que conviene al resto de los españoles. Pues yo no estoy tan de acuerdo, Óscar Puente. ¿Qué quieres que te diga?
que esta reflexión sirva para que no avancen quienes quieren llegar al poder con atajos inaceptables, que sirva para poner pie en pared ante el uso de la insidia como arma política, que sepan que no nos van a doblegar y que vamos a seguir adelante. Y en esta última intervención lo que nos ha dicho Óscar Puente es que no vale hacer todo lo posible para acceder al poder, pero sí vale hacer todo lo posible para quedarse en el poder. Es decir, si estás en el poder, pues ya apáñatelas como puedas, ya todo lo que quieras para que nadie te lo quite. Pero si eres de la esfera política contraria o al adversario político, pues no vas a poder hacer cualquier cosa para hacer el poder, para llegar al poder. Y esto es lo que viene a decirnos Óscar Puente. Óscar Puente, este maravilloso diputado de Transportes, este maravilloso persona que se ha roto la rodilla para poder llegar a lo más alto de la política española. Tampoco quiero decir mucho más sobre Óscar Puente, que ya sabemos que se enfada con todo aquel que le critica y lo pone también en esa mira para poder apretar el gatillo a la mínima de cambio. Y en esas estamos, señores, esperando a que simplemente por una palabra que digamos, probablemente incluso en tono de humor, pues nos caiga la del 15 por parte de todos aquellos que no aguantan que se hagan humor sobre ellos o que simplemente se opine distinto a lo que ellos están diciendo. Mientras estaba investigando sobre qué noticias también acercaros esta tarde que estuvieran relacionadas con todas estas reacciones a lo que ha dicho el presidente esta mañana, me he encontrado con este post de Miguel Ángel Quintana Paz. Dice: había que hacerse nuevamente con el poder y asegurarlo muy aseguradito. ¿Qué era lo que se oponía al disfrute del poder? La clase media, pues se la destruía. España, pues se hacía polvo a España y asunto concluido. Esto es un extracto de un blog de Julio Camba que se llama Haciendo de República y cuelga dos fotos en los que puede leerse también dos extractos. Y os voy a leer los dos. Dice: era demasiado. Había que hacerse nuevamente con el poder por las buenas o por las malas, y una vez dueños de él, asegurarlo muy aseguradito. ¿Qué era lo que se oponía al disfrute del poder por los hombres del 14 de abril? La clase media, pues se la destruía. El ejército, pues se lo desorganizaba. El clero, la aristocracia, pues se acababa con la aristocracia, con el clero y con la industria. España, en fin, pues se hacía polvo a España y asunto concluido. Y luego la otra, yo no sé si ustedes la van a leer, pero bueno, la leo yo. Me dice: luego había las familias que ya se habían habituado al coche, a las recepciones de palacio, a la conversación de los diplomáticos extranjeros y sobre todo a la envidia. Se habían hecho a la ilusión de ser envidiadas después de haberse posado toda la vida envidiando, y ahora dejaban de ser objeto para volver a ser sujeto de esa devoradora pasión que, al decir de Quevedo, está siempre flaca porque muerde y no come. Pues oiga, yo creo que esto es una alusión bastante acertada sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que no hemos aprendido al parecer. Otra de las que se expresaba de esta manera un tanto menos literaria pero sí más periodística es Cayetana Álvarez de Toledo, en donde nos muestra El País, dos extractos del País, en donde podemos ver cómo se trataba en 2018 a Begoña y cómo se trata en 2024 a Begoña. En 2018 El País decía esto y dice: y Begoña Gómez reflexiona sobre su actividad profesional que probablemente abandone para cualquier tipo de conflicto de intereses, según informan fuentes socialistas. Ella dio pinceladas de lo que podría ser su nueva vida durante el primer acto solidario al que asistió. Creo que puede ayudar y dar visibilidad a cuestiones solidarias. Y luego tenemos una frase de lo que ha dicho el presidente esta mañana, que dice lo siguiente: Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Es decir, señores, que aquí Pedro Sánchez, en su intervención, está diciendo algo que probablemente él ha hecho. No quiero asegurar nada, porque aquí no se puede asegurar nada, es un corte de periódico del País y un corte de las declaraciones de Pedro Sánchez de esta mañana, pero hay una evidente contradicción, porque Begoña Gómez, en su momento, cuando Pedro Sánchez accedió a la presidencia del gobierno, lo que planteaba por ella misma y probablemente por ayudar a su marido era abandonar cualquier actividad que pudiera generar cualquier tipo de intereses o cualquier conflicto de intereses, mejor dicho. Es decir, que por un lado ellos hacen una cosa que luego mismamente critican por el otro. Y así estamos. Esta es el vademecum del socialismo. Esto es el ABC del sanchismo. Esto es el ejemplo perfecto
de que ellos critican lo que ellos mismos hacen. Y teniendo en cuenta que hacer esto para ellos mismos es defender la democracia, pues se podría decir lo que dice aquí Manuel Llamas, que dice: bueno, pues tras el paripé os cuento lo que va a pasar. Asalto al Poder Judicial y ley de medios para sancionar a prensa crítica. Hoy ha muerto la democracia española. Vamos hacia otra cosa, pero ya no será democracia. La democracia del 78 muere hoy, 29 de abril del 24, 46 años. Pues sí, pueden ustedes estar o no de acuerdo, pueden ustedes decir que es una exageración, otra hipérbole, pero lo cierto es que si para los sanchistas defender la democracia es ir en contra de aquellos que opinan distinto y criticar aquello que ellos mismos hacen o que en un pasado hicieron, pues podremos estar bastante de acuerdo en que la democracia no está muy sana. Y además de no estar muy sana la democracia, podemos intuir y podemos constatar que el periodismo tampoco está muy sano, sobre todo cuando tenemos a ciertos adalides del periodismo o a ciertos adalides de la información tergiversando la realidad de tal manera que puedan confundirse términos para amoldarlos a su relato y así que todo cuadre dentro de su propia ideología. Esta información también la he sacado de Capitán Bitcoin, que dice: Rosa León deforma la realidad para vincular las aventuras comerciales de Begoña Gómez con el machismo de restringir la vida de las mujeres. La mujer del presidente está siendo investigada por tráfico de influencias con ayudas millonarias otorgadas por el gobierno de su marido. Y cuelga un vídeo en el que podemos escuchar a Rosa León diciendo lo siguiente: la identificación de la mujer con la vida privada y el intento de negar su papel en la vida pública ha sido la raíz del pensamiento machista. Desde que Simone de Beauvoir nos enseñó que la intimidad y el sexo son también política, la cultura ha demostrado su compromiso con la democracia, asumiendo las apuestas feministas que buscan la igualdad y la justicia, y nos negamos a asumir las limitaciones de los prejuicios sobre la condición femenina. No, las mujeres no estamos dispuestas a quedarnos en casa con la pata quebrada. No. Pues nada, quisiera recordar este post de Cayetana Álvarez de Toledo, en donde nos decía que la propia Begoña Gómez reflexionaba sobre su actividad profesional que probablemente abandone para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses. Es decir, un pensamiento que nace de una mujer y que defiende a una mujer, para esta persona, Rosa de León, es machista. Y además se identifica con el patriarcado y con toda esa parafernalia que tienen montada las feministas para decir que los hombres son los ogros de este tiempo. Entonces aquí tenemos una forma de, como dice muy bien Capitán Bitcoin, tergiversar la realidad para amoldar un argumento a su propia ideología. Fue, vuelvo a repetir, la propia Begoña Gómez quien dijo que se quería ir, que se quería alejar para no crear ningún tipo de conflicto de intereses, pero ahora lo que se defiende es que hacer eso es machista y no se puede permitir que los de la derecha, siempre este apunte es importante, no se puede permitir que los de la derecha tengan este tipo de concepción, porque es machista y está fuera de nuestro tiempo. Y esta es otra forma más de rizar el rizo y de abordar el panorama desde la ideología y no desde el sentido común. Y bueno, entre toda esta lista de personas que han expresado su parecer con respecto a las declaraciones del fraudillo, pues evidentemente no podía dejar atrás a las de Santiago Abascal, que me parece que han sido muy contundentes en su línea, serias, pero muy profundas, porque identifica todos los problemas y todos los miedos que podemos tener ciertas personas que no estamos de acuerdo con lo que se dice desde Moncloa y que tampoco sabemos muy bien cómo expresarlo para que no nos quiten la voz. Vamos a escuchar a Santiago Abascal. Afirmé el pasado 10 de abril en el Congreso de los Diputados que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Y creo que no me equivoqué. Sobre todo después de ver una comparecencia como la de hoy, convertida en una amenaza a todo disidente. Dije ayer que la decisión que hoy tomase el presidente del Gobierno se tomaría atendiendo exclusivamente a intereses personales. Y lo dije teniendo en cuenta nuestra experiencia de estos últimos 5 años. Y creo que en eso tampoco me equivoco. Desde luego que no se ha equivocado. Es una amenaza a todo disidente. Y la decisión se ha tomado únicamente por motivos personales. Eso es algo en lo que podemos estar de acuerdo. Y incluso eso es algo en lo que no podemos estar de acuerdo. Pero es que es un hecho. Usted constata los hechos y se da cuenta de que Pedro Sánchez ha hecho el paripé solo por motivos personales, porque requería atención y porque a partir de aquí da como una especie de golpe sobre la mesa para poder decir: ahora necesito ser más contundente, ahora
cuando ya venía siendo contundente desde hace 6 años que está en el poder. Durante estos 5 años, los españoles hemos asistido, mejor dicho, durante estos 5 días, los españoles hemos asistido a un teatro burdo, indignante y victimista, que nos ha sumido colectivamente en un bochorno internacional de dimensiones y de consecuencias absolutamente incalculables. Un bochorno para el que Pedro Sánchez no ha tenido reparos en utilizar incluso la figura de Su Majestad el Rey. La decisión de Sánchez de continuar en los términos en los que la ha anunciado es fundamentalmente una reafirmación de su golpe contra la unidad, contra la convivencia, contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes y contra la libertad de prensa. Es también una reafirmación de la triple alianza de socialistas, comunistas y separatistas, es decir, de todos los enemigos de las libertades y de la unidad nacional. Anuncia su decisión identificando a su persona con la democracia, cuando no puede haber ninguna postura menos democrática que esa. Anuncia su decisión apelando a una movilización social golpista de sus aliados y de sus acólitos, y llamando también a una movilización y a una supuesta regeneración democrática pendiente y que solo él garantizaría y que está sin ninguna duda dirigida contra jueces independientes, medios libres y contra la oposición, y que no tiene otra intención y otro objetivo que sepultar por completo la crítica, garantizarse la impunidad para sus crímenes, para sus mentiras y para sus corrupciones, y atizar el enfrentamiento social que ya sabemos que sus aliados y cómplices de investidura acaban convirtiendo siempre en violencia. Violencia que precisamente ha padecido Vox desde hace 5 años y violencia que sabemos que termina amnistiando precisamente el presidente del gobierno. Eso es otro. La violencia que ha sufrido Vox, la violencia política tan famosa de la que hicieron famosas los podemongers más afamados como por ejemplo Irene Montero y toda esta tropa, pues que no ha habido mayor violencia política que la que ha sufrido Vox, tanto en sus mítines como en sus declaraciones, pero es que además ha sufrido un bullying tremendo al no invitarles a programas o al no dejarles directamente participar en ningún tipo de debate. Eso es violencia política, según ellos han determinado, y evidentemente puede ser así. Pero como son, entre muchas comillas, fascistas y de ultraderecha, pues todo se permite. Ahí no hay línea roja que cruzar, ahí no hay libertad de difamación y ahí no hay nada malo. Simplemente es, bueno, pues hacerles morder el polvo porque se lo merecen. Y así estamos. Continúa su vida hacia adelante Pedro Sánchez, cabalgando nuevamente sobre la mentira más insultante, más absoluta, llegando a afirmar que los españoles viven en un muy buen momento económico y en paz social que precisamente este gobierno ha roto. La realidad es que la España que ha traído Pedro Sánchez es una España enfrentada por la izquierda y por la extrema izquierda, que no ha dudado en rescatar odios, ni ha dudado incluso, literalmente, en desenterrar muertos. Una España dividida y acosada por sus socios separatistas y por sus cómplices de investidura. Una España anegada por la corrupción política que dio lugar a su investidura y por la corrupción económica que ahora quieren tapar, corrupción que antes decían combatir cuando llegaron al gobierno y para la que ahora quieren total impunidad y silencio absoluto de los medios. Yo debo estar muy ciego, pero la verdad es que no le encuentro ni un pero a lo que dice Abascal, porque todo lo que ha dicho es noticia, es constatable, es un hecho. Entonces, bueno, pues las personas que se arrogan el derecho de decir que esta persona miente o que es alguien que va diciendo cosas que no tienen sentido, no sé muy bien dónde deberían estar, porque para mí Santiago Abascal en esta intervención no hay ni una palabra que diga que esté fuera de lugar, y además lo hace serio, contundente en su línea y de una forma para mí bastante elegante. Creo que falta mucha elegancia en otro tipo de formaciones políticas y creo que falta mucho sentido del ridículo y mucha educación hace falta en muchas formaciones políticas a la hora de dar sus discursos y sus declaraciones. Santiago Abascal no adolece de ello porque tiene todo ello. Tiene sentido del ridículo, tiene educación, tiene cultura y tiene una forma de estar que se agradece en un político. Todo lo contrario a muchos otros como por ejemplo Óscar Puente, María Jesús Montero y toda esa tropa que se caracteriza más que por ser políticos, por ser títeres y por ser teatreros. Una España herida económicamente, con paro récord en Europa, con impuestos abusivos y con jóvenes sin futuro. Una España asediada por la inmigración ilegal y masiva, que trae inseguridad,
degradación de los servicios públicos, colapso de la atención sanitaria y una España insegura, muy especialmente para las mujeres, que han visto cómo, desde que llegó Pedro Sánchez, las violaciones se han multiplicado por 3 en nuestro país. En este escenario extremo, provocado por un aprendiz de tirano, es exigible a la Dirección Nacional del Partido Popular que rompa toda negociación, muy especialmente en el Consejo General del Poder Judicial, y que rompa cualquier tipo de acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez. Que se sume a la denuncia nacional e internacional que Vox lleva haciendo desde hace mucho tiempo en solitario y que se comprometa a romper de una vez por todas la alianza hoy vigente entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa. Insisto en lo que decía al principio. Lo peor de Sánchez está por llegar y a nosotros solo nos queda trabajar para minimizar el daño a los españoles y para construir una alternativa que sea viable. Vox no ha dejado de hacerlo con toda intensidad, ejerciendo una oposición total. Esperamos que otros se decidan a contribuir a este esfuerzo sin el más mínimo atisbo de colaboracionismo con un autócrata enrabietado y desatado. Muchas gracias. Afirmé el... Pues lo dicho, nada que añadir a estas declaraciones de Santiago Abascal. Me parecen contundentes, me parecen muy acertadas en su línea, como suele ser él, y creo que muchos deberíamos aprender de estas formas y de estas palabras. La izquierda evidentemente dirá que todo esto son pamplinas, que son exageraciones, que son fascismos, se lo sacará de la manga, se lo sacará de su resentimiento, yo no sé muy bien de dónde se lo sacará, pero lo cierto es que dirán que a esta clase de personas pues no son válidas para la persona y nunca hay que invitarle ni a los programas ni a los debates. Y en eso estamos, señores. Esto es lo que tenemos ahora mismo, que el fraudillo ha decidido quedarse y a ser más contundente si cabe. Todos los que opinemos distinto, pues aquí estaremos, viéndolas venir y con la mosca detrás de la oreja por si acaso nos llega una denuncia por haber dicho que no estamos de acuerdo con lo que dice el presidente. Así que nada, a esperar a ver qué sucede. No tengo más noticias por ahora, voy a dejar el vídeo aquí y simplemente os deseo que estéis muy bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.